personas se encuentran conectadas. Invito por favor a encender las cámaras para dar inicio a la audiencia del día de la fecha. Señor presidente, nos encontramos en condiciones de dar inicio a la jornada. Muchas gracias, señor secretario. Buenos días a todos. Se reanuda entonces la audiencia de debate en el marco de la causa 2008-33 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2. Tal como se anunciara al concluir la audiencia pasada, en el día de la fecha está previsto escuchar, en los términos del artículo 393 infine del Código Procesal Penal de la Nación, a los señores Raúl Gilberto Pavesi, Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez, en ese orden. De modo tal que señor Raúl Gilberto Pavesi, lo desmuteamos, lo escuchamos si tiene alguna manifestación que hacer al tribunal. Sí, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, muy buenos días, señores jueces, fiscales, abogados defensores, defendidos y quienes nos oyen por diversos medios. Este juicio comenzó en mayo del 2019. En otros términos, hace 3 años que los señores fiscales y los abogados defensores hablan de convenios, contratos, licitaciones, obras y adjudicaciones y de las responsabilidades de uno y de otros. En momentos en que este juicio toca su fin, el doctor Viñale me explica el significado de este acto procesal y surge con claridad que llegó el momento, acaso, de hacer un alto y de evocar de manera sucinta la historia humana que subyace detrás de cada expediente. Por mi formación de ingeniero en vías de comunicación, en el año 1980 fui convocado por la consultora Organtec S.A., contratada por la DNB para ejercer la dirección técnica de la construcción de la Ruta Nacional número 3 en los tramos El Salado, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena, en la provincia de Santa Cruz. Es decir, en la parte que restaba ejecutarse para que el pavimento de la Ruta 3 llegara desde Buenos Aires hasta Río Gallegos. Muy jóvenes, con mi esposa embarazada, nos establecimos en Puerto San Julián, a 3.300 kilómetros de nuestra ciudad natal, que es Resistencia, Chaco. Lamentablemente, después de dar a luz y a raíz de un absurdo accidente, mi esposa fallece a los 25 años de edad. A pesar de este hecho trágico que brutalmente puso fin a nuestro proyecto de vida, decidí quedarme en San Julián, lo que me permitió con el tiempo rehacer mi vida y ver nacer a otros 3 hijos. Uno de los cuales se llama Julián, en homenaje a la ciudad, que me quitó una parte de mi vida, pero me compensó en otras. A 6 meses de haberme instalado en la ciudad, comenzó mi nueva vida profesional en Santa Cruz. Esto ocurrió hace 42 años. Santa Cruz es un vasto territorio que amo y disfruto. Sus paisajes deslumbrantes atrajeron la atención de grandes científicos como Charles Darwin, que la recorrió durante 4 años a sus costas y territorio, desde el año 1831, para observar la evolución y el origen de las especies. Medio siglo después, el geógrafo, explorador y paleontólogo Francisco Perito Moreno trabajó incansablemente en la región, donde abrió horizontes para la antropología y sentó las bases para que esos territorios donde nos sobraban derechos,
pero sus fronteras no estaban definidas, fueran argentinos. A esa provincia le he dedicado muchos años de trabajo y de mi vida, con el definido afán de verla crecer y prosperar en el marco de mi actividad profesional. Ortega y Gasset decía: el hombre es el hombre y su circunstancia. La circunstancia es lo que el individuo no puede elegir ni cambiar. Ninguna circunstancia modificó mi esencia de bien, ni siquiera logró confundirla. Quiero por último ratificar todo lo dicho por el doctor Viñales en su alegato, quien no ha hecho más que relatar el modo en que desempeñé mi actividad, que nunca he cometido un delito, ni he incurrido en conductas desdorosas ni en actos de corrupción. Creo haber cumplido con seriedad, respeto e integridad la misión que me confiaron, como también los objetivos y compromisos asumidos. Para finalizar, quiero agradecer a los señores jueces la oportunidad que me dieron de poder expresar estas últimas palabras ante vuestro tribunal. Confío plenamente en que se hará justicia. Muchas gracias. Tenemos presente sus dichos, ingeniero Pavesi. Continuamos con el ingeniero Nelson Guillermo Periotti. Lo desmuteamos y escuchamos si desea manifestarse ante el tribunal. Buenos días, señores jueces del tribunal. Buenos días, señores fiscales, defensas, amigos imputados en esta causa y todos aquellos que están siguiendo virtualmente este juicio. Señores jueces del tribunal, hace más de 3 años y medio se dio inicio a este juicio oral. Han sido convocados originalmente, de acuerdo a mis cómputos, 183 testigos y se desistieron algunos por diferentes circunstancias. También, en función de mis cómputos, porque he asistido a todas las audiencias de esos 3 años y medio, declararon 114 testigos. Testigos de la Oficina Anticorrupción, de la Unidad de Información Financiera, de los amigos de la justicia, de los imputados, 9 peritos y más de 60 testigos de la Fiscalía. Hubo más de 100 audiencias. Sin ninguna duda, y a pesar de la nula información pública, lo cierto es que el 90% de los testimonios que escuchamos destruyó todos los motivos de la denuncia de Iguacel, transformada en imputación por el juez de la causa y los señores fiscales. Durante 3 años y medio se escondió públicamente el desarrollo de esta causa y solo apareció con motivo de los alegatos de los fiscales durante 9 jornadas. Señores jueces, en este juicio oral he expuesto en indagatorias durante 3 días, el 9, el 23 y el 30 de septiembre de 2019. Y luego realicé una ampliación de mi indagatoria el 23 de marzo del año 2022. En realidad fue un complemento a la información brindada por escrito durante el periodo de instrucción y aún durante instancias de este juicio oral. Así, presenté información el 23 de agosto del año 2016, el 29 de agosto del año 2016, el 9 de septiembre del año 2016, el 4 de noviembre del año 2016, oportunidad de mi primer declaración indagatoria, aporté un escrito. Su título era Formula manifestaciones defensivas.
que consta de 66 hojas, en el que realicé mi descargo con documentación anexa, 12 documentos anexos que respaldaban parte de mis aseveraciones. El 5 de diciembre del año 2016, nuevamente hice una presentación por escrito. De la misma manera, el 9 de diciembre del año 2016, el 1 de febrero del año 2017, el 15 de enero del año 2018 y el 5 de julio del año 2018. Todas presentaciones que hice a esta causa tratando de lograr la claridad que no tenía la denuncia y la información tomada por los señores fiscales. Durante mis intervenciones pude dar respuesta a los 4 pilares de la denuncia de la causa, entonces 5048, hoy 2833. Me referí a la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial y expliqué con claridad que la primera obra de Austral Construcciones en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad fue en UTE, con otras empresas, y en agosto del año 2016. No existió relación anterior o desde el 8 de mayo del año 2003, como se expresa en la causa. Di explicaciones sobre la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional, e hice comparación de administraciones. Yo llegué solo, como lo he explicado en la indagatoria, llegué solo a la Administración General de la Dirección Nacional de Vialidad y mantuve a todo el personal en sus respectivos cargos, a diferencia de Iguacel, que estigmatizó al cuerpo de profesionales históricos de la institución y la nutrió de una importante cantidad de CEOs de las empresas afines al presidente de la Nación. Desacredité totalmente y mencioné con muchos detalles los motivos de la supuesta y denunciada mayor concentración económica de obra pública vial en nuestro país, en la provincia de Santa Cruz. Di las respuestas al presunto direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor de un empresario en detrimento de las arcas del Estado. A la luz del importante esfuerzo realizado para contribuir con información a esta causa y que este tribunal no desconoce, deseo en estas mis últimas palabras hacer una muy breve síntesis de lo actuado, impugnando cada una de las acusaciones y denuncias interpretadas por los fiscales como delitos ocurridos. Con conocimiento personal de la provincia de Santa Cruz, pude abundar en detalles de su territorio, del abandono de su infraestructura vial por parte de la Nación durante décadas, de la histórica ausencia de la Dirección Nacional de Vialidad en aquella jurisdicción y el consecuente e imprescindible desarrollo de vialidad provincial. La Nación no estaba en los caminos de Santa Cruz y había que darle transitabilidad. Expliqué a modo de ejemplo y como parte de la responsabilidad delegada por la Dirección Nacional de Vialidad en Vialidad Provincial, los operativos invernales de todos los años a cargo de la institución provincial, con más de 60 equipos distribuidos en rutas nacionales y también provinciales. Hice referencia al convenio del 11
de noviembre de 1995, celebrado en la provincia de Santa Cruz por quien fuera presidente de la Nación, el doctor Carlos Saúl Menem, y quien fuera gobernador de la provincia de Santa Cruz, el doctor Néstor Carlos Kirchner, convenio para la pavimentación de 500 kilómetros de la Ruta Nacional 40, que Nación no cumplió. Hice referencia a la necesaria pavimentación de los 1.423 kilómetros de la Ruta Nacional 40, que eran de tierra, eran de ripio, y a la también necesaria repavimentación de los 800 kilómetros de la Ruta Nacional número 3, sin intervención por parte de la Nación, posterior a su pavimentación a principios de los años 80, como recién hacía referencia el ingeniero Pavesi. Me referí y aclaré la utilización de los decretos 140 del año 2004 y 508 del 2004, que aplican el fondo fiduciario generado por la tasa de los combustibles del decreto 976 del 2001 y que fueron estigmatizados, tanto el decreto 140 como el decreto 508 fueron estigmatizados por la denuncia de Iguacel y los fiscales. Y me pregunto, ¿cuál es el delito de su aplicación? También me referí a la inversión pesos por habitante, tan usado por la denuncia y los fiscales, comparando inversión en Santa Cruz con inversión en Buenos Aires y otras provincias, desconociendo la connotación federal de su significado. Expuse al respecto ejemplos numéricos que así lo evidenciaban. No hay delito al respecto que se nos pueda imputar. No es igual 4.000 pesos por 17 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires que 4.000 pesos por 250.000 habitantes de la provincia de Santa Cruz para las inversiones en la infraestructura pública. Me expresé ampliamente sobre convenios de la Dirección Nacional de Vialidad previstos en los artículos 36, 37 y 38 del Decreto Ley 505 del año 58 de creación de Vialidad Nacional, ratificado por la Ley 14467 también del año 1958. Me expresé sobre los convenios que la causa expone como que eran exclusivos para la provincia de Santa Cruz, como que no había convenios con otras provincias, y demostré lo contrario, identificando la cantidad por provincia de los más de 950 convenios oportunamente celebrados entre el año 2003 y el año 2015. Al respecto, entregué para que se incorporara a la causa un informe con el detalle de esos más de 950 convenios con provincias y municipios. Expliqué con claridad la necesidad de convenios con Santa Cruz por el éxodo en los años 70 de la Dirección Nacional de Vialidad y el consecuente fortalecimiento de vialidad provincial para cumplir la función que la Nación abandonó. ¿Cuál es el delito de la celebración de convenios? Si está legislado, si está normado, si está reglamentado. Ofrecí antecedentes de importantes convenios históricos de la Dirección Nacional de Vialidad, como los concretados en Córdoba para los accesos de su ciudad capital, con la provincia de San Luis para la transformación en autovía de la Ruta Nacional número 7, con la provincia de Buenos Aires para la transferencia de la autovía Buenos Aires-La Plata, entre otros. Pero también mencioné convenios que se estaban llevando a cabo
durante la gestión de Iguacel, mientras esta causa criticaba los convenios, expuse sobre aquel convenio que Iguacel y Dietrich firmaron con la provincia de Mendoza por 8.000 millones de pesos y con la provincia de Córdoba por 24.000 millones de pesos. Expliqué el plan de obras para todos los argentinos. A partir del decreto 54 de enero del año 2009. También tan estigmatizado por Iguacel y los fiscales. Era de aplicación en la Dirección Nacional de Vialidad, la Subsecretaría de Viviendas y el órgano de control de concesiones viales, el OCOVI, que en ese momento aún no dependía de la Dirección Nacional de Vialidad. Vialidad Nacional concretó más de 500 convenios con las municipalidades del país y otro tanto concretaron los otros dos organismos. Fue una decisión política del Poder Ejecutivo Nacional que con el gobierno del 2016 se judicializó. Reitero, fue una decisión política de acercar el Estado Nacional a los municipios del país. En Santa Cruz, para que quede claro, este decreto 54 de enero del año 2009 fue aplicado en 12 convenios, solo en 12 convenios. ¿Cuál es el delito de haber cumplimentado ese plan? Expliqué los pasos que involucran la elaboración del presupuesto plurianual de la Dirección Nacional de Vialidad, que en general tiene aperturadas 4.000 o más obras. Informé que el presupuesto original no contemplaba, por ejemplo, el impacto de las redeterminaciones de precios que en el año 2015, debido a aquella baja inflación, impactaba 3 veces por año e impactaba el 30% del presupuesto que había sido aprobado en el Congreso y que no tenía previstas las redeterminaciones de precios, como ocurre todos los años. Mencioné la opinión favorable de la Cámara Argentina de la Construcción en su publicación Plan Vial 2016-2025, de agosto del año 2015, que también anexé a la causa. ¿Por qué? Porque ese Plan Vial 2016-2015 tiene un capítulo especial dedicado por la Cámara Argentina de la Construcción al periodo 2003-2015. Y nos pareció muy importante que el tribunal conozca la opinión de esa institución, la Cámara Argentina de la Construcción. Expliqué el mecanismo habitual para las reasignaciones presupuestarias de las instancias superiores del Poder Ejecutivo Nacional y las posibilidades del administrador general, con la previa autorización de la Oficina Nacional del Presupuesto. ¿Cuál es el delito de aplicar los procedimientos legales establecidos? Expuse en una audiencia presencial con una filmina la diferencia de costos de obra vial en la provincia, en la Patagonia, en las provincias de la Patagonia, respecto del resto del país. Documentación que también aporté. Expliqué con fundamentos los conceptos de modificación de obra y redeterminación de precios de las obras viales. Pero además, respecto a la razonabilidad de las modificaciones, redeterminaciones de precios, mayores costos y ampliaciones de plazo, me remito
a la unánime conclusión de los peritos contadores que explicitaron con absoluta claridad la pertinente aplicación en tiempo y forma de cada uno de esos conceptos en las obras peritadas. Entonces, ¿por qué se le asigna carácter delictivo? Expliqué y pude demostrar que prácticamente todas las obras sufren modificaciones de su precio de contrato. Hice entrega de una carpeta con planillas que reflejan a todas las provincias y distintas empresas que ejecutaron obras que superaban el 100% de su contrato original. Así quedó perfectamente demostrado que lo que ocurre normalmente en las obras viales de ninguna manera constituye un delito. Me refería a una concepción que han utilizado profesionales de la administración, profesionales de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Administración Iguacel, y han replicado los fiscales, y por si ello fuera poco, también ambos peritos ingenieros de la Corte y de la Fiscalía, en relación a la inconcebible conversión a dólares de los precios de las obras viales ejecutadas varios años antes para visualizarlas en el presente. Lo expliqué claramente con el precio del hormigón. La verdad que se utilizó semejante comparación para afianzar un presunto delito. Expuse sobre la influencia de las empresas en las regiones. He presentado en la causa un informe con el estudio de lo ocurrido en cada provincia que fundamenta elocuentemente la singular objeción que se realiza sobre la concentración en Santa Cruz. ¿Cuál es el delito de la presentación de las empresas en las provincias a las que pertenecen? Me referí a los 46.000 millones de pesos calculados por la gestión Iguacel para las 51 obras denunciadas. Un valor obtenido a partir de la aplicación de un índice para cada obra actualizado a agosto del año 2016. Intencionalmente se tomó obras finalizadas y pagadas en 2003, 2004, 2005, obras que habían sido concluidas y pagadas en esas oportunidades, y se les aplicó un índice de actualización que multiplicaba por 6 o 7 aquel valor pagado en aquellos años. Esta metodología le generó el exagerado valor que buscaba. El señor juez, sin conocimiento objetivo de ese valor, lo utilizó para fijar los embargos de 10.000 millones y 2.500 millones a los imputados en esta causa. A los fiscales, en su alegato, aún con intencionalidad política y mendaces consideraciones, les dio 5.321 millones de pesos. Aquel valor de 46.000 millones se calculó en función de la idea de Iguacel y su cuerpo de asesores del supuesto delito de obras pagadas y no ejecutadas, a pesar del informe 3 del año 2016 de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Vialidad. Hice especial y reiterada consideración al SIGO, al Sistema Informático de Gerenciamiento de Obras, creado por nuestra administración, más allá de las falsas afirmaciones del doctor Ricardo Stoddard, que dijo que lo crearon ellos, porque no había sistemas informáticos en vialidad cuando arribaron en el año 2016. Durante su declaración testimonial, que denuncié en mi última indagatoria sin ninguna consecuencia, denuncié el falso testimonio del doctor Ricardo Stoddard. El SIGO
reflejaba en diciembre del año 2015 2.310 contratos de obra con 1.501 obras finalizadas y el resto en ejecución. Expliqué los pasos de un certificado de obra, quienes intervienen y la imposibilidad de vulnerar el SIGO en cualquier instancia de su recorrido. ¿Cuál es el delito que se nos puede adjudicar por un certificado que hace ese recorrido informático en la Dirección Nacional de Vialidad? Expuse sobre el certificado de capacidad referencial de contratación y de ejecución, tantas veces mencionado en esta causa, reglamentado en el decreto 1724 del año 1993, que con claridad expresa en su artículo 22, lo voy a leer textualmente, no constituyendo la misma, a la capacidad me refiero, no constituyendo la misma un límite a la capacidad de ejecución de obra por parte de la empresa. Y también dice, los comitentes se encuentran en condiciones de adjudicar obras o trabajos por encima de la capacidad referencial informada en el certificado extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Entonces, ¿por qué se calificó la aplicación de este concepto como un acto delictual? Hice referencia a propósito de la capacidad referencial, hice referencia al seguro de caución de las obras públicas, que cada vez se utiliza más en las provincias y en la mayoría de los países porque resulta más eficaz para el comitente que el certificado de capacidad. El representante técnico. Expliqué las consideraciones sobre el mismo, también establecidas en el decreto reglamentario 1724 del año 93, que es el decreto reglamentario de la Ley de Obras Públicas 13064, la Ley de Obras Públicas de la Nación, donde quedan claras su función y su responsabilidad como representante genuino de la empresa. El representante técnico puede ser el apoderado o hasta el dueño de la empresa, pero es el jefe de obra quien está obligado a estar permanentemente en la obra. También, ¿por qué se consideró un delito la presencia de un mismo representante técnico, la presencia de un mismo representante técnico en varias obras viales? A propósito, quiero hacer mención de lo declarado por una testigo. Me refiero a la testigo ingeniera civil Sandra Biancalani, del Chaco, que testimonió en esta causa. La testigo ingeniera civil y en su momento titular de la empresa Adelmo Biancalani, sucesión de Adelmo Biancalani, reitero, del Chaco, una empresa de 50 años de antigüedad, en su declaración demolió 3 conceptos considerados delictuales en la causa: la concentración de obras en una empresa, el representante técnico en varias empresas y la compra de la mayoría accionaria por parte de la empresa Austral Construcciones. La testigo contó que la empresa de su padre construyó la obra básica de casi todas las rutas del Chaco. Era la única constructora vial, expresó. Con los años fueron llegando empresas de otras provincias y mencionó varias, pero recuerdo, por ejemplo, Juan Carlos Relato, o sea, la empresa JCR que tiene asiento en Corrientes. La testigo dejó en claro que las empresas locales tienen ventajas operativas respecto de otras y recordó que su padre, en su momento,
Llegó a ser representante técnica de varias obras a la vez. Expresó, le decían el gitano, porque recorría tantas obras en la provincia del Chaco. Era el representante técnico, también era el dueño de la empresa. El testigo contó la historia de la empresa, fundada por su padre en 1956 y falleció en 1996. Ella, sus hermanos, 3, todos ingenieros civiles, y su madre se fueron haciendo cargo de esa firma. Mi madre estaba desolada y propuso que busquemos un comprador para hacer frente al pago de las acreencias. Resaltó al confirmar la transparencia del proceso de cesión a Austral. La testigo fue contundente al confirmar que el proceso de adquisición por parte de Austral de la mayoría accionaria de la empresa sucesores de Adelmo Biancalani fue ante las necesidades por las que pasaba la firma. Confirmó que la venta o cesión de la mayoría accionaria a Austral Construcciones se realizó en el marco de un proceso de transparencia ante la pésima situación financiera de la firma de la constructora del Chaco, que estaba en convocatoria de acreedores. Y en relación al Chaco, y en relación a esta empresa, fundada en 1956, quiero decir que en 1958 otro testigo dijo que tenía muy pocos kilómetros pavimentados y que en 1962 había logrado 500 kilómetros de pavimentos la provincia. El presidente de la Nación era el doctor Arturo Frondizi y el administrador de Vialidad Nacional era el ingeniero Pedro Petris. Nadie denunció concentración de obras en una única empresa. Pago anticipado, tema muy usado en la causa a partir de la resolución 899 del año 2010, de carácter interno para la Dirección Nacional de Vialidad, y digo de carácter interno, porque en la Dirección Nacional de Vialidad se firman mucho más de 1000 resoluciones por año, que no se publican. Esa resolución 899 del año 2010 tiene carácter instructivo de asignación de funciones. Tiene como anexo un formulario de convenio a firmar por el gerente de administración y el representante de la empresa. Habilita el pago de un certificado antes de su vencimiento, con descuento de intereses por los días de diferencia. Iguacel, en su denuncia y después en sus declaraciones testimoniales, dijo que no había antecedentes que lo permitiera y lo denunció. Está contemplado en el pliego de bases y condiciones generales y particulares de la Dirección Nacional de Vialidad, que se conoce comúnmente en la institución como FTN 97, en su cláusula 39.4. Está contemplado. Pero también está contemplado en la resolución 982 del año 2003, de diciembre del año 2003, que estableció las reglas para la presentación de facturas. También contempla el pago anticipado. Es la resolución 982 del año 2003 la que figuró en la página de Vialidad Nacional desde aquel tiempo, desde diciembre del 2003 hasta junio del año 2016, en que motivo de esta causa fue eliminada de la página de Vialidad Nacional. Entonces, ¿cuál es el delito adjudicado? El informe
de la Unidad de Auditoría Interna número 3 del año 2016. Iguacel, apurado por las denuncias que deseaba realizar, le dio solo 15 días a la Unidad de Auditoría Interna para que profesionales de dicha unidad se constituyeran en la provincia de Santa Cruz y peritaran 2.700, o auditaran, mejor dicho, 2.700 kilómetros de rutas nacionales en la provincia. Estaba convencido que las obras se habían cobrado y no se habían ejecutado. El resultado de ese informe, del informe de los auditores que envió el administrador Iguacel, entre otras cosas, dice: del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. Lo dicen los auditores. Los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras, además de poner en evidencia la ausencia de delito. El informe de la Unidad de Auditoría Interna también expresa que en la Ruta Nacional número 3 se auditaron 14 obras y 10 de ellas estaban finalizadas y 4 en ejecución, que fueron paralizadas, rescindidas y luego abandonadas. En la Ruta Nacional 40 auditaron 21 obras. 14 de ellas estaban finalizadas, 7 estaban en ejecución, que también fueron paralizadas, rescindidas y abandonadas. En la Ruta Nacional 281 había 2 obras, una finalizada y una también rescindida y abandonada. Y en la Ruta Nacional 288 había 4 obras que auditaron, una estaba finalizada, 3 estaban en ejecución, luego rescindidas y por último abandonadas. Y quiero hacer mención de una de estas obras, que tenía el 98% de avance, solo faltaba los accesos a un puente que estaba construido. Faltaban los accesos, sin embargo, fue paralizada, rescindida y abandonada. Me refiero a la Ruta Nacional 288. El total de obras auditadas fue de 41 obras, 26 estaban finalizadas y 15 en ejecución, rescindidas y abandonadas. Y acá es muy importante destacar la destrucción técnica y el perjuicio económico y social del abandono de las obras viales. Y me vuelvo a preguntar, como en una de mis indagatorias, ¿la justicia hará lo mismo que con nosotros? ¿Imputará a los irresponsables por el contundente delito del abandono de esas obras y el significativo perjuicio para el Estado? En realidad, esto lo expliqué porque, vuelvo, en realidad la denuncia de Iguacel es que solo se habían terminado en Santa Cruz 2 obras. Cuando le tomaron testimonio al testigo, al ingeniero Justo Pastor Romero, fíjense, uno de los auditores que estuvo en Santa Cruz, en el campo, haciendo la auditoría correspondiente, y uno de los que luego escribió el informe al que yo hacía referencia, cuando le tomaron declaración testimonial, dijo: vean, el desajuste entre lo ejecutado y lo certificado está en el orden del 0,006%. Nada. Con respecto a los plazos de obra, me remito a lo expresado por los auditores Marcelo Bianchi, Justo Pastor Romero y González Oría
en sus respectivas declaraciones testimoniales en cuanto a que no puede haber una ampliación de plazo de obras sin invocarse una justificación, con actuación de las distintas instancias intervinientes en la Dirección Nacional de Vialidad hasta su homologación. Estos tres testigos son el titular y los auditores de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Vialidad, también de la gestión Iguacel. Las canteras, obras sobre las que se estigmatizó durante todo el juicio, además de las explicaciones realizadas durante mi indagatoria, me remito a la excelente investigación y exposición del doctor Juan Villanueva en ocasión de su alegato, que demolió, destruyó contundentemente, como suelen decir los fiscales, las denuncias y acusaciones al respecto y demostró fehacientemente la ausencia de delito. La resolución 1005 del 2004, el invento de Periotti o la creación de Periotti, porque así la mencionaron los fiscales en cada obra a las que se referían. Mi defensa en su alegato explicó con detalle de fechas y funcionarios que actuaron en su origen y aplicación para todas las obras en todo el país. Reitero, durante el año 2004, los funcionarios eran los mismos de carrera de la Dirección Nacional de Vialidad, que yo no había reemplazado. No hubo relevo de funcionarios, no hubo exportación de funcionarios de la provincia de Santa Cruz. Eran los mismos históricos de la Dirección Nacional de Vialidad. Y esa resolución número 1005 del año 2004, por aquellos generada, bueno, aprobó el reglamento para la gestión de desembolsos y el pago de fondos del decreto 508 del año 2004, que aplicaba recursos de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos, del UCOFIN, prevista en el decreto 976 del 2001. ¿Cuál es el delito de su espíritu y de su aplicación? ¿Cuál es el delito del espíritu de la resolución 1005 del año 2004, que fue reglamentaria de un decreto del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el delito de su espíritu y de su posterior aplicación? Las pericias. Referí en mi indagatoria el detalle de cada una de ellas, de cada una de las pericias de ingeniería, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también del Ministerio Público Fiscal, destacando las incongruencias profesionales aplicadas y los consecuentes y absurdos resultados obtenidos. Aún así, y a pesar de ello, la Fiscalía mantuvo como razonables y ciertas las conclusiones de su perito ingeniero. Expliqué la relación de las obras en Santa Cruz con el Plan Estratégico Territorial, elaborado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a partir de la importante tarea desarrollada en todo el país por la Subsecretaría de Desarrollo Territorial. Mi defensor en su alegato explicó gráficamente y en detalle la aplicación del Plan Estratégico Territorial que habíamos enunciado en mi indagatoria. Expuso mapas, planillas, videos relacionados con el Plan Estratégico Territorial. ¿Cuál es el delito de haber aplicado un plan nacional de esas características? Durante mis indagatorias
di respuestas a algunas declaraciones particulares de testigos que, habiendo sido algún tiempo funcionarios de nuestro gobierno, han mentido en perjuicio de quienes estamos imputados en esta causa. Entre ellos, quiero hacer mención especial del arquitecto Hugo Manuel Rodríguez, quien fuera subsecretario de Obras Públicas desde el 6 de junio del año 2007 hasta el 2 de septiembre del año 2008. Expresó, y voy a leer su declaración: tenía conocimiento de que Néstor Kirchner, luego de su presidencia, se reunía con José López y Nelson Periotti en el Hotel Faena, por lo menos durante el primer año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner, tal cual lo expresó este testigo. Esa declaración, señores jueces, esa declaración la tomaron los fiscales y la valoraron especialmente para dictaminar una asociación ilícita. Así está escrito. Señores jueces, reitero, como lo dicen mis indagatorias, yo no conozco el Hotel Faena, solo sé que está en Puerto Madero. Nunca, jamás estuve en ese hotel. Lo expresé en mi indagatoria, jamás existieron esas reuniones a las que el testigo mendazmente hizo referencia. Y a pesar de ello, nunca fue convocado a ratificar sus dichos. El testigo declaró falsamente en perjuicio de todos nosotros, los imputados. También me ocupé de las declaraciones testimoniales del doctor Ricardo Stoddard, que entre otras cosas declaró que no existían, cuando ellos llegaron en el año 2016, no existía en Vialidad Nacional sistemas informáticos que le permitieran trabajar como corresponde. Fue gerente ejecutivo de asuntos jurídicos. También me ocupé de dar respuesta al ingeniero Mon, asesor económico de Iguacel, y también me ocupé de dar las respuestas a la declaración que hizo el mismo Iguacel como administrador general, con motivo de la ampliación de mi indagatoria del 29 de marzo del año 2022. Di las respuestas y explicaciones a cada uno de los aspectos de las denuncias presentadas, de las que se hicieron eco los fiscales y que son motivo y sustento delictivo de este juicio. Señores jueces, tengo 77 años, un poco más, 77 años y medio, y he trabajado desde los 18 años hasta los 70, cumplidos en el año 2015. 52 años ininterrumpidamente, tanto en la actividad privada como en la función pública, ocupando distintos cargos, algunos de ellos electivos en el marco de la democracia. Siempre finalicé mi actividad en cada circunstancia con la satisfacción del deber honesta y honradamente cumplido. Era mi voluntad y la de mi familia que, culminada mi actividad laboral, ocupara mi vida de otro modo. Jamás imaginé que al final de mi vida laboral y de mi propia vida encontraría a alguien que, imbuido políticamente de tanto odio, y me refiero concretamente al señor Iguacel y a sus asesores, imbuido políticamente de tanto odio,
Cambiaría mi suerte de haber transcurrido tantos años de entrega al servicio de cada actividad, lastimara mi dignidad y mi destino como persona. Si hoy estoy acá, junto a los 12 imputados en esta causa, no es por otra cosa que por eso. Escuchamos a un testigo que expresó que a principios del año 2016 recorrían los distritos buscando empleados que quisieran hacer una denuncia. Señores jueces, por haber sido titular de la Dirección Nacional de Vialidad, cargo que ha honrado mi vida, no solo tengo 9 causas penales generadas por Iguacel, también he soportado allanamiento en mi casa y he sido privado de mi libertad a los 73 años. La verdad que no pretendo ni deseo ser una víctima en esta causa. Simplemente un ejemplo más de la arbitrariedad político-jurídica o lawfare instalado en este tiempo. Señores jueces del tribunal, voy a expresar mi conclusión que ya he manifestado en otra oportunidad, ustedes las han escuchado, pero deseo que integre el contexto de mis últimas palabras. Jamás llevé a cabo ninguna conducta irregular. Jamás quebranté el deber de fidelidad que tenía para con los bienes del Estado. Jamás hice prevalecer el interés personal de los expresidentes ni de ninguna otra persona. Jamás pretendí beneficiar a un empresario o grupo empresario para garantizarle un lucro indebido a costa del patrimonio del Estado. Jamás incumplí mis deberes en lo que concierne a la delegación de funciones en la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz. Jamás omití cumplir mis funciones en lo atinente al control de la supervisión que era competencia de la Dirección Nacional de Vialidad respecto de lo actuado por Vialidad Provincial de Santa Cruz. Así y del mismo modo que con las otras 22 direcciones provinciales de vialidad restantes. Jamás participé ni supe de ningún favorecimiento a través del supuesto direccionamiento de licitaciones. Jamás convalidé una certificación de una obra inexistente. Jamás me interesé personalmente en una determinada decisión o actuación de la administración en un contrato, ni en miras de un beneficio propio, ni en miras del de un tercero, distinto del administrativo en virtud del cual siempre me conduje. Siempre administré la cosa pública con transparencia, honestidad e imparcialidad. He presentado todas mis declaraciones juradas en tiempo y forma. No me enriquecí, como nadie ignora. No formé parte de ninguna asociación ilícita que haya beneficiado o enriquecido ilícitamente a nadie. Porque la asociación ilícita, señores jueces, la asociación ilícita a que refiere esta causa jamás existió. Por supuesto que tampoco defraudé a la administración pública ni incurrí en negociaciones incompatibles con la función pública. Siempre actué imparcial y objetivamente en el interés de ella y preservando su patrimonio. Y por último, señores jueces, me pregunto, ¿cuál es el sentido de estas últimas palabras? Sé que ustedes, señores jueces, tienen que cumplir con el ordenamiento jurídico establecido, pero percibo, reitero, como simple ciudadano, que es un acto de hipocresía jurídica, porque dentro de un rato o mañana nos van a dar a conocer vuestra sentencia, que ya está resuelta y también está escrita, aunque sin los fundamentos correspondientes. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros
con estas últimas palabras que modifique esa sentencia. Nada más, señores jueces. Muchas gracias por haberme escuchado. Tenemos presente sus dichos, ingeniero Periotti. Continuamos con el señor José Raúl Santibáñez. Lo desmuteamos y lo escuchamos. Buenos días a todos los compañeros de la causa, a los señores jueces del tribunal, a los fiscales y a toda la gente que seguramente está siguiendo esta causa. La verdad es que necesitaba hacer unas consideraciones respecto de esta situación en la que estoy involucrado, pero voy a entrar analizando una cuestión más personal, que fue el ataque del fiscal Luciani a mi señora esposa, a la que no conoce y a la que no sé por qué decisión particular del fiscal la mencionó al inicio de la causa y la exhibió porque había firmado una cédula de notificación en la mesa de entrada del 23 distrito donde estaba trabajando mi esposa, cumpliendo su función de empleada administrativa. Hizo gala el fiscal, hizo gala de su posición dominante, de una actitud prepotente, hizo gala de su misoginia hacia las mujeres. El fiscal no conoce a mi esposa. Yo le voy a decir al tribunal y al fiscal, solamente a modo de ejemplo, cortito, cuando me tocó asumir como presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, mi esposa estaba a cargo de una sección en el área de recursos humanos. Cuando me fui, el 10 de diciembre del 2015 estaba en mesa de entradas, previo a algún exilio medio obligado que se tuvo que ir de la institución. Con lo cual, esa construcción que pretendió hacer el fiscal es absolutamente aberrante y no tiene ningún sentido. Quisiera decirle y manifestarle especialmente al tribunal o al fiscal Luciani, que debiera tener en cuenta que en su vida seguramente hay una madre, que en su vida seguramente hay una esposa, que en su vida seguramente pueda haber una hija, pueda haber una nuera y pueda haber un montón de mujeres más. Con lo cual espero que en el futuro, si le toca seguir siendo fiscal y enjuiciando, cuando se dedique o cuando le toque mencionar a las mujeres, lo haga con mayor respeto y en todo caso con la profundidad en una investigación seria donde pueda o no imputar a alguna persona. Y mi compañera, casualmente, que llevamos más de 34 años juntos, alguna vez ya le tocó perder el trabajo por su actividad sindical. Hemos sido y somos militantes políticos, por más que hemos atravesado momentos difíciles en nuestra vida, pero siempre salimos adelante. Tenemos 5 hijos, criamos 5 hijos, más uno putativo, que todavía está estudiando. Y tenemos 3 nietos, y como decía recién el ingeniero Periotti, a esta altura de la vida uno se encuentra con una situación inesperada, muy inesperada, porque aparte, desde el arranque de la causa, en manos del doctor, del fiscal Policita y del doctor Ercolini, siempre sostuve lo mismo y demostré después al final cuál ha sido la actividad de Raúl Santibáñez al frente de la presidencia de Vialidad Provincial, cuál ha sido la relación institucional y política entre el gobierno de Santa Cruz y el gobierno nacional
e inclusive entre ambas instituciones. Entonces, estar hoy cerrando esta etapa del juicio, que espero que sea beneficiosa para todos nosotros, es una situación que nadie esperaba, pero que bueno, que hay que afrontarla sin ninguna duda, porque es necesario, más allá de la excelente defensa técnica que hizo mi defensor, el doctor Arceajeo, al que le estaré inmensamente agradecido haber asumido mi defensa, creo que es necesario, porque mi caso es particular, no sé por qué estoy acá, porque el fiscal Luciani exhibió grandilocuentemente y dijo: Santibáñez le pagó a Lázaro Báez 537 millones de pesos con las resoluciones número tanto, tanto y tanto. Y eso quedó demostrado absolutamente que era mentira. Y me llama la atención, realmente yo cuando el fiscal hizo ese alegato me quedé sorprendido, digo, qué capacidad. Por un lado dan ganas de felicitarlo porque hay que tener capacidad para decir esas cosas y después no probarlas. Pero bueno, eso ha sido así y espero que el tribunal tome nota de esas cosas. Sobre todo porque en mi caso yo lo que he sentido es la descalificación, más a título personal que de funcionario dentro del área de vialidad. En el área de vialidad yo me conduje como lo hice siempre cuando fui funcionario público. Deberían haber preguntado cuáles son los resultados económicos de vialidad provincial durante los años que yo estuve al frente, con cuántos recursos tuve, cuántos no tuve y qué es lo que hice en vialidad provincial. Y ahí se van a dar cuenta, con poco esfuerzo, que este ciudadano no solamente ha sido un buen administrador desde el punto de vista técnico, ha sido un buen administrador desde el punto de vista político también. Y a veces estas cosas que nos pasan traen algunos recuerdos. Me decía mi esposa hace unos días charlando, dice: ¿te acordás que yo no quería que vayas a vialidad? Y era cierto. Yo era secretario de Trabajo, es decir, había presentado la renuncia cuando me ofrecieron el cargo y mi señora no quería que yo asuma. Pero bueno, el gobernador me necesitaba en ese lugar y ahí fui. Y ahí fui. Y ahí desarrollé durante 3 años una tarea muy buena, acompañado de excelentes profesionales técnicos en el área de contabilidad, en el área de caminos, en el área de construcción. Me niego a haber conducido una banda de delincuentes en vialidad provincial. Cada uno de los funcionarios que me acompañó son excelentes personas. Seguramente si ustedes siguen adelante con las demás etapas del juicio, se van a encontrar con funcionarios de muy buena calidad, de probada reputación y honestidad. Y yo fui a ocupar el lugar de conducción política. Y no armé ninguna banda de delincuentes. Tampoco participé con los funcionarios del gobierno nacional de ninguna otra banda. Porque lamentablemente para mí, lamentablemente para mi provincia, para mi gobierno, en ese momento las relaciones políticas no eran las mejores. Y esas cosas suceden en política. A veces esa necedad política también trae sus consecuencias. Quizá estemos, porque estamos sentados, siendo el resultado a veces de esa necedad de la política. Pero bueno, son las cosas que pasan. Yo, sinceramente, espero que este tribunal pueda tomar nota de cada una de las cosas que hemos esgrimido las defensas, que han esgrimido nuestra defensa, pero en particular las cosas que nos ha tocado decir a quienes nos hemos permitido el uso de la palabra. Porque más allá de tener alguna coincidencia con el ingeniero Periotti respecto al uso de las últimas palabras, un defensor, no me acuerdo cuál,
le dijo al tribunal que ustedes eran el último reducto de la justicia en este momento, después de haber escuchado los alegatos, de haber estado frente a una exhibición del poderío de la Fiscalía y los medios durante 9 días con bombos y platillos, y después cuando le tocaba la defensa, 0. Pero bueno, uno tiene la necesidad como ciudadano de confiar, de esperar buenos resultados. Yo espero que no esté escrita la sentencia, que la sabiduría, su experiencia, su capacidad de entendimiento, de discernimiento, prevalezcan a la hora de tomar una determinación. Estamos cerca, estamos a pocas horas. Así que espero que así sea. Le van a dar a la democracia y a la justicia una chance para que se comience a rediscutir cómo nos conducimos políticamente en sociedad, porque la verdad que estamos en un momento absolutamente complejo. Hay demasiada oscuridad alrededor de todo. Por estas últimas horas, en el caso, yo estaba leyendo unas noticias y el juez que me eleva a juicio, el doctor Ercolini, está involucrado en una situación extraña. Bueno, ese magistrado me envió a juicio y no me escuchó cuando yo me senté a declarar en la indagatoria. La verdad que hay un montón de sensaciones que me recorren, pero bueno, necesito decirles que deposito la confianza en ustedes. Para cerrar, le voy a contar una anécdota cortita que me pasó cuando me jubilé, más por obligación que por ganas, porque me jubilé muy joven. Una compañera me dice: Raúl, dice, estudiá abogacía, dice, con todo lo que sabés vos, va a ser fácil. Y le digo: no, ¿sabés qué voy a hacer? Me voy a dedicar a disfrutar a mis nietos, a hacerles una hamaca, a prepararles un patio con césped para que jueguen, una canchita de fútbol. Y me tuve que poner a trabajar en esto, a defenderme de un delito que no cometí, y aparte de un delito que ni siquiera está probado. Entonces, espero con todo corazón que Dios los ilumine y que puedan hacer justicia con la tranquilidad y con la transparencia que todos los imputados necesitamos. Muchas gracias. Tenemos presentes sus dichos, señor Santibáñez. De este modo, concluimos con la actividad procesal prevista para la audiencia del día de la fecha. Se dispone un cuarto intermedio hasta el día de mañana, 9:30 horas, oportunidad en que será oído en los mismos términos el señor Juan Carlos Villafañe, tras lo cual el tribunal pasará a deliberar y posteriormente dará a conocer su veredicto. Buenos días a todos.